Es miércoles 30 de octubre con buenas noticias, noticias importantes porque el castillo de Drácula en Transilvania se desmorona porque hace unos momentos el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que ya recibió la renuncia de 8 ministros y ministras de la Suprema Corte de manera oficial. Se trata de los ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Lainez Potisek, Norma Lucía Piña, Alberto Pérez Dayán, Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Fajard y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Fernández Noroña señaló que los ministros también presentaron su declinación a participar en las elecciones del 1 de junio de 2025, por lo que dejarán sus cargos el último día del mes de agosto del próximo año. Ya tiene instrucciones de recibir hoy todas las declinaciones y renuncias que las personas juzgadoras. De hecho, y voy a comentar por qué me llama la atención y no hay trato diferenciado para nadie, los ministros, aprovecho para informar a este pleno que 8 ministros y ministras de la Corte han presentado su declinación a participar en el proceso electoral de junio de 2025 y han presentado su renuncia al cargo de ministras y ministros de la Corte, como lo establece la Constitución vigente en el país a partir de el último día de agosto de 2025. Y vino una persona con las 8 renuncias y pasó y las entregó a las 11:05. Efectivamente, hay que recordar que el séptimo transitorio de esta reforma constitucional en materia judicial permitía a los ministros que no quisieran participar en el proceso electoral 2025 renunciar una semana después de que el Senado presentara esta convocatoria y bueno, ese plazo se vence mañana. Por otro lado, el senador también cuestionó el proyecto del ministro Alcántara Carrancá, el cual busca declarar parcialmente inconstitucional la reforma judicial. Gerardo Fernández Noroña acusó que la Corte está llevando al país a una situación muy grave de crisis constitucional al sobreponerse a la voluntad popular y sustituir las facultades del Poder Legislativo para reformar las leyes. A un paso de llevar al país a una situación delicadísima, muy grave, de una crisis constitucional, porque ellos carecen de las atribuciones. El artículo 40 del cual buscan sostenerse de que somos una república federal, democrática, representativa, laica, no les da ningún derecho a pasar por encima del artículo 135, la atribución exclusiva del Poder Legislativo para reformar la Constitución, y del 39 constitucional, que la soberanía radica en el pueblo y que todos los poderes emanan de este, el Poder Judicial incluido, y el derecho del pueblo a elegir por el voto universal, secreto y directo el primer domingo de junio de 2025 a las personas juzgadoras. Durante la mañanera del pueblo de este 30 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó el proyecto del ministro Alcántara Carrancá y gracias a los recursos presentados por los partidos de oposición ante la Corte que fueron admitidos en la Suprema Corte. La presidenta explicó que los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar recursos relacionados con la Constitución ante la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, si es así, hace una propuesta, un borrador, vamos a llamarle así, para que se apruebe en el Pleno de la Corte con relación a recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos. Entonces, en primer lugar, un partido político se rige esencialmente por las leyes electorales. No tiene personalidad jurídica, así se llama, para interponer un recurso en la Corte con relación a la Constitución, a reformas constitucionales. Ese es el primer problema que nosotros hemos mencionado. Un partido político lo puede hacer al Tribunal Electoral, pero no a la Corte. Eso dice la ley, la Constitución. Entonces, aceptan los recursos de los partidos.
Y hay que recordar que la semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya determinó improcedentes todos estos recursos presentados en contra de la reforma al Poder Judicial por parte de partidos políticos y declararon que ese tribunal era el máximo circuito en materia electoral que podía decidir la legalidad de la reforma al Poder Judicial y no la Suprema Corte de Justicia. Claudia Sheinbaum también reiteró que la Suprema Corte no puede estar por encima de la voluntad popular que se expresó en las elecciones pasadas y en ese sentido la presidenta presentó una encuesta elaborada por la casa encuestadora QM Estudios de Opinión, la cual indica que el 37% de la ciudadanía considera que la mayoría de las personas juzgadoras dentro del Poder Judicial son corruptas. El 13% asegura que todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos y el 34% que pocos son corruptos. Como se puede observar, para la gente que nos ve a través de redes sociales, el 84% de la ciudadanía considera que en el Poder Judicial hay corrupción en mayor o menor medida. Y es evidente que las acciones de la oposición en contra de esta reforma judicial atentan contra esa voluntad popular, la cual ha sido refrendada no solamente a través de las elecciones, sino también de diversas encuestas y manifestaciones sociales. Por eso a mí me parece que no hay ninguna crisis constitucional, porque todo el proceso desde la elección fue una elección calificada como correcta. Después, todo el proceso legislativo antes, la asignación de diputados y diputados plurinominales fue realizado con base en la ley, así fue determinado. No es como dice la oposición, que el tribunal le regaló una mayoría ilegal a Morena, Verde y Partido del Trabajo. Eso es incorrecto. Esa distribución de diputados plurinominales se hizo con base en la ley. Es falso que Morena, Partido Verde y PT ganaron con el 54% de los votos, 74% de los escaños en la Cámara de Diputados. Eso es completamente falso. Con 54% de los votos, Morena, PT y Verde ganó el 85% de los distritos electorales en el país y se le distribuyeron esa cantidad de diputados plurinominales. Por eso es completamente legal todo lo que se está haciendo y es la desobediencia de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, quienes están llevando en todo caso a una crisis constitucional. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.